Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y Paraguay está haciendo el ejercicio 3.6.11 de DOR. Pues el ejercicio nos pide encontrar el valor de la corriente I que está en esta resistencia de 5 ohmios y la resistencia equivalente entre los nodos A y B para un voltaje de A a B de 40 voltios, el voltaje que está aquí. En este circuito entonces lo que tenemos primero, tenemos al nodo A y tenemos al nodo B, tenemos esta resistencia que está entre estos dos y tenemos otras varias resistencias, pero lo que nos interesa es la corriente esta que está en estos 5 ohmios. Entonces lo primero que podríamos hacer es identificar otros nodos, pues este nodo podría ser el nodo C, porque hay una resistencia entre A y C y aquí hay otra resistencia por medio, entonces este le podemos poner nodo D. Y aquí de A a D, primero aquí vemos que hay una resistencia por medio, entonces aquí podríamos poner otro nodo E y entre E y D hay otra resistencia. De D a B está esta resistencia. Entonces ya que tenemos que cubierto todo lo de los nodos, lo que podríamos hacer primero es hacer circuitos más simplificados. Entonces lo primero que podemos ver es que esta resistencia y esta están en serie porque no comparten los mismos nodos, entonces podríamos simplificar este circuito sumándolos. Tendríamos un circuito equivalente, lo voy a hacer rápido aquí, tenemos esto, y las resistencias que están así esquineadas sería esta y esta de 3 ohmios y 5 ohmios, y aquí nuestra primera resistencia equivalente, pues como están en serie nomás se suman directamente. 6 más 2 serían 8 ohmios, y entonces también tendríamos la resistencia hasta que me olvidó ponerla de 20 ohmios, 12 ohmios y nuestros nodos A y B. Ahora tenemos este circuito más simple, ahora podemos poner otra vez nodos. Esto podría ser A también. Aquí ya hay otro nodo por esta resistencia entre medio, podemos ponerle C y aquí podríamos poner otro nodo D. Ahora podemos ver que estas resistencias que están esquineadas están en serie, las dos están juntas porque como no comparten los mismos nodos A, D y los de D a C, entonces esta también podemos hacer una resistencia equivalente. Y ese circuito lo voy a hacer aquí a un ladito, entonces tendríamos lo siguiente: esta resistencia de 12 ohmios, digamos la resistencia equivalente que acabamos de calcular, y la de 20 ohmios que está bajito, y la resistencia de esquineada podríamos ponerla así, una resistencia en medio que es la unión de las dos. Como están en serie, pues 3 más 5 serían 8 ohmios, luego serían 8 ohmios, aquí tenemos 20 ohmios y aquí 12 ohmios, y nuestros nodos A y B, que vienen siendo los que están aquí. Esto representaría como la simbología de un cortocircuito tal vez, que están aquí y aquí. Entonces nuestro nodo A puede estar aquí, nuestro nodo B hay una resistencia por medio, entonces aquí habría otro nodo, tendríamos al nodo C. Ahora aquí vemos que del nodo, esto podría ser A también, de A a C hay una resistencia y luego de A otra vez a C hay otra, entonces aquí ya tenemos dos resistencias que están en paralelo porque comparten los mismos dos nodos AC y AC. Entonces podemos hacer un circuito todavía más equivalente, que lo voy a hacer aquí arribita. Tendríamos al nodo equivalente este de las 12 ohmios, luego tendríamos esto, que sería aquí le voy a poner la resistencia equivalente y la de 20 ohmios que está bajito, 20 ohmios, y serían 12 ohmios, y aquí era nuestra resistencia equivalente que la vamos a calcular, nuestros nodos A y B. Entonces para calcular la resistencia equivalente cuando están en paralelo sería la suma de los recíprocos de estos dos. Entonces sería resistencia equivalente, sería 1 sobre resistencia equivalente sería igual a 1 sobre los 8 ohmios más lo otro que también son 8 ohmios, entonces son lo mismo. Tendríamos 2 octavos, sería que esto es igual a 2 sobre 8.
Si simplificamos esto, tendríamos que sería igual a un cuarto, pero pues esto es igual a 1 sobre resistencia equivalente. Entonces al final la resistencia equivalente nos daría que sería de 4 ohmios, tomando los denominadores. Entonces esto valdría 4 ohmios. Y ahora tenemos este circuito. A podría estar aquí también, y B aquí ya sería otro nodo. Entonces lo que podríamos hacer ahora, lo que nos está pidiendo el problema de esta corriente I, teníamos que el voltaje que hay entre A y B es de 40 voltios, nos daba aquí en un principio el problema. Entonces, además, bueno, aquí tenemos 40 voltios, vamos a ponerlo. Y tendríamos el voltaje de A a C y el voltaje de C a B. Si tenemos esto, lo que podríamos hacer es calcular, pues están en serie, a ver, de A, esto está en serie con esto y esto está en serie con esto, no comparten los mismos nodos. Entonces lo que podríamos hacer sería hacer un circuito TEA más equivalente con la suma de las tres resistencias. Lo voy a intentar hacer acá más arribita. Pues si sumamos las tres serían los 12 ohmios más los 4 ohmios más estos 20 ohmios serían 20, 24 serían 36 ohmios. Sí, 36. Y sería del nodo A al nodo B. Nodo A al nodo B. Tendríamos una resistencia final de 36 ohmios. Podríamos hacer esto nada más para que pareciera más un circuito. Tendríamos que su voltaje de 40 voltios que nos da el problema. Entonces, bueno, aquí no sería este voltaje todavía, creo sería ya cuando está este circuito más equivalente, el más simplificado. Ya que tenemos esto, lo que podríamos hacer sería calcular la corriente con la ley de Ohm. Tendríamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces 40 sobre 36 sería igual a 40 sobre 36, 40 sobre 36, un entero, un noveno, que esto es igual a 10 novenos. Tendríamos la corriente que fluye por aquí. Si nos regresamos al último circuito equivalente teníamos este, entonces la corriente que fluye por ahí, como están en serie todas estas, es la misma de 10 novenos. Luego si nos regresamos al último circuito equivalente, la última unión que hicimos fue de esta con esta, que vendrá siendo esta resistencia equivalente. Entonces cuando están en paralelo dos resistencias, su corriente no es la misma, pero su voltaje sí es el mismo, es una propiedad. Entonces lo que podríamos hacer es calcular el voltaje que hay aquí en esta resistencia equivalente, que fue la que nos salió cuando unimos estos dos. Entonces el voltaje, vamos a poner voltaje de AC por ley de Ohm, sería la corriente por la resistencia, entonces 10 novenos por los 4 ohmios de resistencia, y esto sería igual a 10 por 4 serían 40 sobre 9, que en decimal serían aproximadamente 4.44. Entonces este voltaje que acabamos de calcular está tanto aquí como aquí, entonces porque están en paralelo, es una propiedad de los circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene pero la corriente no. Ahora y nos regresamos al último circuito equivalente al anterior, teníamos que esta corriente que estaba aquí era la unión de esta y esta, pero estas están en serie, la corriente mantiene pero el voltaje no, el que acabamos de calcular no mantiene. Entonces ahora que tenemos el voltaje que está aquí y tenemos su resistencia, podemos calcular la corriente. La voy a poner aquí abajito, esa corriente sería igual a voltaje sobre resistencia, el voltaje que vamos a calcular 40 novenos sobre esta resistencia de 8 ohmios, se lo ponemos aquí, y esto sería igual a 40 novenos sobre 8, que serían 5 novenos de amperio. Entonces esa corriente que tenemos ahí se mantiene tanto aquí y aquí porque están en serie. Entonces, bueno, aquí hay un problema, creo.
porque si la corriente mantiene ahí, esta la calculamos uniendo estas dos. 5 novenos, a ver, 40 sobre 6 entre 8. A ver, vamos a regresar un poquito más atrás. 10 sobre 9, 40 sobre 36. Aquí creo que calculamos algo mal y sería, empezamos desde acá, lo fuimos juntando las resistencias. El voltaje de AB es de 40 voltios y nos piden la resistencia equivalente y la corriente. Entonces a ver, perdón por el corte, ya vi mi error. Aquí cuando pasamos de este circuito a este otro, quise calcular la resistencia total de estas tres resistencias. Asumí que las tres están en serie, pero pues eso está mal. Lo que tendría que haber hecho es irme, por ejemplo, sumar primero esta con esta que están en serie, pero luego ya cuando sumo estas, veo que después me van a quedar esta resistencia equivalente y esta en paralelo, porque los nodos van a quedarme que A y B van a estar aquí, aquí y aquí y aquí. Pero como si sumé directamente las tres porque creí que están en serie, pues me dio un resultado incorrecto. Entonces voy a continuar en otra hoja desde este circuito. Esto que está aquí arriba está mal y estos cálculos. Entonces nos regresamos aquí. Teníamos que el último circuito equivalente era este, y para calcular otro más simple pues teníamos que unir estas dos de 8 ohmios y estos 8 ohmios que están en paralelo porque compartían el nodo A y C, A y C, A y C. Entonces sumamos los recíprocos y al final nos quedaban que era 4 ohmios, que lo tenía por... ¿Dónde la sumé? La sumé aquí arribita, 1 sobre 8 más 1 sobre 8 y nos dio al final que eran 4 ohmios. Entonces el circuito equivalente en realidad nos quedaría algo así. La de abajo es la que se sumó con la otra que estaba en serie. Ah, no, perdón, me salté un paso. Primero era sumar estas dos. Entonces se quedaba en la de abajo, se quedaba en la de aquí, pero estas dos se juntaban. Entonces aquí teníamos la de 20 ohmios. Aquí teníamos la de 4 ohmios. Y aquí teníamos la de 12 ohmios. Nuestros nodos A y B. Pues sí, es como lo teníamos aquí, pero aquí es donde cometí el error. Aquí creí que todas están en serie, pero tendría que irme paso a paso. Aquí tendríamos A todavía, aquí tendríamos otro nodo C y aquí ya tendríamos al B. Entonces lo que teníamos que hacer para hacer un circuito más equivalente es irnos poco a poquito. Estas están en serie porque no comparten los mismos nodos, entonces las podemos sumar directamente. 4 más 20 serían 24, esa sería la resistencia equivalente entre estas dos. Entonces aquí dibujamos nuestro circuito equivalente. Esta es la de 12 ohmios que teníamos y aquí ya vemos que esta es la unión de esta abajo con esta arriba, 24 ohmios y aquí 12 ohmios. Tenemos nuestros nodos A y B, pero esos nodos A y B también están acá, A y B, y eso fue algo que no tomé en cuenta en el error porque las sumé las tres directamente y para aquí estamos viendo que ahora al final nos quedan en paralelo estas dos, y pues al sumarlas directamente me salió un resultado que no era. Entonces lo que podríamos hacer ahora sería, o sea, el nodo C desaparece aquí, ya nomás nos quedan el nodo A y el nodo B al sumar estas dos. Entonces lo que podríamos hacer pues ya sería calcular una última resistencia equivalente. Pues nomás estoy checando otra cosa, que es si pusiéramos aquí esta resistencia A luego B. Ok, bueno, aquí la posición de la resistencia, nomás está viendo eso, la posición de la resistencia
Si lo hubiéramos puesto aquí abajo, no importa dónde estaba esta resistencia que teníamos aquí, porque acá teníamos el nodo A, teníamos el nodo B, y si nos vamos desde aquí, esto sería el nodo A, esto sería el nodo A también, porque viene en el medio, aquí estaría el nodo A, esta era la resistencia de 12 ohmios, y esta resistencia equivalente a 24 ohmios que acabamos de obtener. Pues como vemos, desde A y B hay una resistencia, y A y B hay otra, entonces no importa si la resistencia está aquí o aquí abajo, siguen estando en paralelo, nomás quería asegurarme de eso. Entonces, para calcular la resistencia equivalente entre este y este, pues sumamos sus recíprocos. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente sería 1 sobre los 12 ohmios de esa resistencia, más 1 sobre los 24 ohmios de la otra, y tendremos que esto nos da 1 sobre 12 más 1 sobre 24, 1 octavo, pero este 1 octavo es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces, viendo los denominadores, podemos ver que la resistencia equivalente al final es igual a 8 ohmios, que podríamos dividir 1 sobre 1 octavo y nos seguiría dando 8, 1 sobre 1 octavo aquí en la calculadora, y así nos da 8 ohmios para asegurarnos. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es de 8 ohmios entre el nodo A y el nodo B. Y además en un principio nos decían que el voltaje que hay entre A y B era de 40 voltios. Entonces lo que podríamos hacer ahora, tenemos la resistencia equivalente de 8 ohmios entre estas dos. Podríamos calcular lo que viene siendo la corriente que hay entre estos dos. En un circuito en paralelo el voltaje se mantiene, pero la corriente no. Entonces el voltaje que hay aquí y aquí debería ser el mismo, pero la corriente no. Podemos poner una corriente IA y una corriente IB tal vez. Entonces si queremos obtener IA, sería igual la resistencia equivalente de 8 ohmios aplicando ley de Ohm, sería el voltaje sobre la resistencia, eran 40 voltios que nos da el problema en un principio, sobre los 12 ohmios. Esto sería igual a 40 sobre 12, para simplificarlo serían 9, bueno, serían 3 enteros y un tercio, que esto es igual a 10 tercios, la corriente IA, y la corriente IB sería igual a los 40 voltios sobre los 24 ohmios, que creo que debería ser la mitad que esto, de 40 sobre 24 sería un entero 2 tercios, un entero 2 tercios, por 3 más 2 sería 5 tercios. Ya tenemos el valor de estas dos corrientes, y ahora, ya que tenemos esos datos, tenemos la resistencia equivalente que hay entre A y B ya en el último circuito simplificado. Si nos regresamos aún más hacia acá, hacia este último circuito que tenemos acá, pues esta corriente IB, bueno, esta resistencia equivalente era la unión de estas dos. Aquí pues ya están juntas y aquí están en serie. Entonces en un circuito en serie, bueno, dos resistencias en serie, la corriente se mantiene. Entonces la corriente IB sería igual para estas dos resistencias. Tomando en consideración eso, podríamos calcular el voltaje que hay aquí y que hay acá. Entonces el voltaje de AC por ley de Ohm sería la corriente por la resistencia, y B, que nos salió que era de 5 tercios por 4 ohmios de la resistencia que hay ahí. Esto sería igual a 5 tercios por 4, que sería igual a 6 enteros 2 tercios. 6 por 3, 18 más 2 serían 20 tercios. Y luego el voltaje que hay entre C y B sería igual a la corriente que nos salió que era de 5 tercios por la resistencia de 20 ohmios. Y esto nos saldría que es igual a 5 tercios por 20. Serían 33 enteros, un tercio, que es lo mismo que 33 por 3, 99 más 1, 3. Entonces serían 100 tercios. Y el otro que me había salido era de 33, el otro 20 tercios. Entonces así rapidito aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en toda esta trayectoria. Empezamos desde aquí
el voltaje que hay de A a C es de 20 tercios positivo, y luego el voltaje que hay de C a B nos salió que eran 100 tercios, entonces lo sumamos más 100 tercios. Luego el voltaje que hay de B a A, si el problema nos decía que el voltaje de A a B era de 40 voltios, entonces el voltaje de B a A va a ser el negativo de ese, que serían menos 40 voltios. Están volteados ahora, entonces acá serían menos 40 voltios y nos debería dar igual a 0. De aquí sumando los numeradores, 20 más 100 serían 120 tercios, menos 40 voltios, estos son voltios también, sería igual a 0. 120 sobre 3, si no estoy mal, deberían de ser igual a 40. Sí, son 40, entonces 40 menos 40 es igual a 0, entonces aquí vamos bien. Ya tenemos estos dos voltajes y teníamos este también. Entonces ahora si nos regresamos a un circuito equivalente superior, teníamos esto, teníamos nuestra resistencia de 20 ohmios, que aquí también la tenemos, pero esta resistencia que tenemos aquí de 4 ohmios era la unión de estas dos. Entonces, como están en paralelo aquí, la corriente se mantiene, la corriente no se mantiene, pero el voltaje sí. Y el voltaje que habíamos calculado de A a C nos había salido que era de 20 tercios. Entonces, tanto aquí como aquí, el voltaje sería de 20 tercios. Entonces, lo que podríamos hacer ahora, como nos interesa ahorita calcular la corriente que está aquí, vamos a calcular la corriente que está en esta resistencia que está esquinada. Entonces, aplicando el ideón, tendríamos que la corriente que está aquí, lo voy a calcular en la otra hoja, pero serían el voltaje sobre la resistencia, el voltaje de 20 tercios y la resistencia es de 8 ohmios. 20 tercios y 8 ohmios. 20 tercios sobre los 8 ohmios. Usando la calculadora, eso sería igual a 20 tercios sobre 8, sería igual a 5 sextos de amperio. Y si nos regresamos acá, entonces la corriente que está por aquí es de 5 sextos de amperio, pues no es la misma que está acá. Pero pues este pedacito no nos interesa, porque nos regresamos al circuito equivalente superior. Teníamos esto, la resistencia de 3 ohmios y de 5 ohmios, que eran estas iguales, y el problema nos pedía la corriente que había en la resistencia de 5 ohmios. Luego lo que podemos ver es que estas dos resistencias están en serie, y en un circuito en serie, resistencia en serie, la corriente es la misma, toda la que fluye por aquí. Entonces la corriente que obtuvimos aquí de ahí va a ser la misma tanto aquí como aquí. Entonces la última corriente que calculamos, que era de 5 sextos de amperio, es igual a la corriente que está aquí, que es de 5 sextos de amperio. Entonces se concluye que la corriente que nos pide el problema es de 5 sextos de amperio, y la resistencia equivalente que nos pide entre los nodos A y B era la que calculamos ahorita hace ratito, que la teníamos por aquí abajo, era de 8 ohmios, que es la que habíamos calculado al unir estas dos, la de 12 ohmios y la de 24 ohmios, la teníamos aquí 8 ohmios, que sería la resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Y pues ya había checado el libro y si eran esos resultados, entonces podemos comprobar así rápidamente, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje. Pues tendríamos que aplicarlo en toda esta malla, ¿no? Por ejemplo, A a C, luego de C a D y luego de D a B y de B a A. Voy a cortar rápido porque le está acabando la carga al celular, pero continúo después. Pues me había quedado en la comprobación. Aquí va a explicar la ley de Kirchhoff de voltaje desde A a C, C a D, D a B y B a A. Entonces ocuparía estos 4 voltajes. Para calcular los primeros dos, pues como tengo esta corriente I que fluía por esta resistencia equivalente, que era la combinación de estas dos que están en serie, como es la misma porque están en serie, y ya la había obtenido, si no recuerdo mal, esta corriente I también por coincidencia me había salido que era la misma que era aquí, que estaba aquí, que era de 5 sextos. Entonces para obtener los voltajes de estas dos resistencias, aplicando ley de Ohm, sería la corriente por la resistencia. Entonces el voltaje que hay de A a C sería de 5 sextos de amperio por los 6 ohmios de resistencia.
y esto nos sería igual a 5 voltios. Esto serían 5 voltios. Luego el voltaje de CAD serían la misma corriente 5 sextos por los 2 ohmios, y eso sería igual a 5 sextos, serían 10 sextos, 10 sextos, que es igual a 5 tercios. Entonces aquí iría más menos 5 tercios voltios. Ahora ocuparíamos este voltaje de la resistencia de 20 ohmios, pero tenemos que regresar un poquito a los circuitos equivalentes. Sería hasta aquí donde teníamos una corriente IB, donde obteníamos que pasaba también por esta resistencia, que era el voltaje de CAB, que ya habíamos calculado aquí que nos había dado 100 tercios. Entonces este voltaje es de 100 tercios, y esa resistencia nunca la unimos con ninguna de las otras, más hasta el final, hasta acá, cuando hicimos los circuitos equivalentes, que unimos esta con esta. Entonces el voltaje que hay en la resistencia de 20 ohmios es de 100 tercios. Entonces tendríamos de más a menos 100 tercios. Por último tendríamos el voltaje de A a B, que pues el voltaje de A a B en un principio nos dan que su voltaje es de 40 voltios, pero no estoy seguro si es el que podemos usar aquí o es el que obteníamos ya al final cuando calculamos con la resistencia equivalente esta y esta, ya que nos queda el equivalente, que teníamos que el voltaje era ese. Voy a intentarlo con ese voltaje a ver qué pasa. Entonces tendríamos el voltaje de A a B de más a menos 40 voltios. Le voy a aplicar aquí arribita la ley de Kirchhoff de voltaje en A, C, dBA. Entonces el primer voltaje de A a C 5 voltios, de más a menos 5 voltios. Entonces luego de C a D más menos serían más 5 tercios voltios, y luego de D a B de más a menos serán 100 tercios más 100 tercios voltios, y luego de menos a más serían los 40 voltios. Entonces serían menos 40 voltios, nos debería dar igual a 0. Pues 5 tercios más 100 tercios serían 105 sobre 3. 105 sobre 3 son 35. Estos dos juntitos son 35. Pero 5 voltios más 35 voltios serían 40, menos estos 40 pues es 0. Y con eso podemos comprobar que la ley de Kirchhoff de voltaje se cumple en toda la trayectoria, y efectivamente si eran los 40 voltios, porque esta resistencia, al igual que esta, no la juntamos sino hasta lo último, cuando ya teníamos la resistencia equivalente a estas dos. Entonces el voltaje, y además como están en paralelo, los voltajes se mantienen. O sea, aquí era 40 voltios y aquí eran 40 voltios porque están en paralelo, y no le habíamos juntado esta resistencia con ninguna de las otras. Entonces es por eso que el voltaje de 40 voltios se mantiene hasta este último circuito, el primero que teníamos. Y pues con eso pudimos comprobar que los resultados son correctos, que la corriente que nos pide es de 5 sextos de amperio aquí en 5 ohmios, y la resistencia equivalente que hay en A y B al final es de 8 ohmios. Gracias por ver el video.